Te damos por la bendición que nos da, Señor, de estar una vez más aquí reunidos, listos y preparados, Señor, para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú trayendo a nosotros esa palabra de vida, Señor, esa palabra que tú enviaste con un propósito, Señor, y que ese propósito, según tu voluntad, Señor, se pueda cumplir en cada uno de nosotros, sin excepción alguna, Padre. Bendícenos, Padre, sea tu Espíritu Santo transformando nuestro entendimiento, derribando fortalezas, Señor, que puedan existir en nosotros, abriendo nuestro entendimiento, Señor, de manera que nos podamos aferrar con humildad, Señor, a tu palabra, Señor, no importando las circunstancias, no importando nuestras necesidades o nuestras opiniones, sino que nos podamos aferrar humildemente a esa palabra que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, esperamos y confiamos que vamos a salir bendecidos en esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Nuestros hijos pasen a su clase y todos, hermanos, salúdense unos a otros, sean todos bienvenidos. Muy bien. Vamos a comenzar, hermanos. Voy a pedirles de favor que abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, verso 12. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 2 del verso 12 al verso 17. ¿Están listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hasta ahí lo dejamos. En el capítulo 2, hermanos, como hemos visto las semanas anteriores, el apóstol Pablo está continúa explicando las razones de por qué hizo el cambio de planes cuando él había dicho que iba a ir a Corinto. Vimos semanas anteriores de que por causa de haber cambiado esos planes, hubieron críticas en contra de él. Algunos falsos maestros estuvieron diciendo de que él era una persona que no era confiable, que no se podía confiar en él, y que esa era una causa por las cuales él no podía ser un verdadero siervo de Cristo. En su última visita a Corinto, la visita anterior, Pablo había tenido una visita en la que había confrontado pecados, en la que él había estado de una forma de mucha tristeza, porque lo menciona en una de las cartas. Esta vez quería que su próxima visita no fuera de la misma manera, o esta vez quería llegar a Corinto y tener no tristeza, sino tener gozo. Había pecado, como todos sabemos, Corinto es una iglesia, o era una iglesia de las cuales se dice mucho que había abundancia de pecado, como a la vez también había abundancia de dones. Gracias a los escritos de Pablo a la iglesia de Corinto sabemos muchas cosas y de cómo manejar este tipo de situaciones que no son agradables a Dios. Vemos que en esta iglesia había habido un transgresor al cual Pablo había dicho que se le castigara. Pero después de esto, Pablo manda a los corintios, después de haberle perdonado él personalmente, también manda que también lo perdonen ellos para que Satanás no gane ventaja. Pablo mandó a Tito, posiblemente con una carta. A Tito le entregó tal vez esa carta o la había mandado antes para reprender a los corintios. Esta información la podemos ver más adelante en el mismo libro de 2 de Corintios en el capítulo 7 del verso 5 en adelante.
donde habla más detalles acerca de esto. Pablo había confrontado severamente a los corintios, como podemos ver a lo largo de la primera epístola y como vemos también y vamos a seguir viendo a lo largo de la segunda carta. Pero entonces Pablo, después de esto, había quedado de verse había mandado a Tito, había quedado de verse con Tito en Troas, pero vemos en el verso 12, por ejemplo, que Pablo cuando llegó a Troas, porque él estaba predicando el evangelio, dice, porque para Pablo, hermanos, sabemos que la prioridad siempre fue predicar el evangelio de Cristo, de manera que para este siervo de Dios, y como debe ser para cada uno de los siervos de Dios, la prioridad debe ser predicar a Cristo. Él dice que él estaba predicando el evangelio de Cristo y aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea que el Señor le había abierto una puerta, y todos sabemos que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar, ¿verdad? Como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Había una puerta dada por el Señor, eso es una bendición. Dios estaba respaldando el ministerio de Pablo, pero como siempre suele pasar, hay problemas. El hecho de que el Señor esté respaldando una obra, el hecho de que el Señor esté bendiciendo, el hecho de que el Señor abra una puerta, y esa puerta se refiere a la oportunidad y la bendición de la voluntad de Dios para la predicación del evangelio en Troas, aunque esto sea así, no quiere decir que no van a haber dificultades, como vemos Pablo haciendo referencia en 1 Corintios capítulo 16, verso 8, el mismo apóstol Pablo, hablando de esta misma situación, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. De manera, hermanos, de que el hecho de que Pablo contaba con toda la protección de Dios, con toda la bendición de Dios, con todo el apoyo y respaldo de Dios, no quiere decir que no habían dificultades. Pablo, a pesar de que Dios le había dado esta gran bendición, esta gran oportunidad, él no estaba tranquilo, él estaba inquieto, y dice en el verso 13, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. En esencia podemos ver que el apóstol Pablo estaba tan intranquilo, él no estaba a gusto porque él había mandado allá con aquellos hermanitos rebeldes de Corinto, nada más y nada menos que al hermano Tito. Él lo llama mi hermano, pero no era hermano en carne, sino hermano espiritual. Él estaba preocupado por él, de manera que aunque se le había abierto esa bendición de predicar el evangelio, Pablo ya estaba predicando en Troas, aunque se le había abierto esa oportunidad, él no pudo estar tranquilo, se despidió de los hermanos y se fue a buscar a Tito. Pablo estaba preocupado por el hermano. Él no sabía qué es lo que había pasado, él estaba muy inquieto, se despide de los hermanos y se fue a Macedonia. El asunto de esto, hermanos, si ustedes recordarán, Pablo, el plan inicial era de Éfeso pasar a Corinto, luego a Macedonia, luego regresar a Corinto, y como se le había abierto una puerta grande, iba a ir a Troas. Pero tuvo que hacer los cambios, unos cambios de planes. Ahora parece que Pablo fue a Corinto, se fue a Éfeso y mandó a Tito a Corinto con la carta posiblemente, y luego quedaron de ahí, nos vemos allá en Troas. Pablo parece que comenzó a predicar en Troas, no se encontró, pasó el tiempo que habían establecido y Tito no aparecía. Parece que algo le había pasado a Tito. Recordemos que Pablo había mandado una carta muy severa, carta en la cual había dicho que disciplinaran a ciertos hermanos, como es el caso en el 1 Corintios capítulo 5, a aquel hombre que tenían que entregarlo a Satanás. En el caso de que habló severamente contra aquellos que estaban abusando de los dones, contra aquellos que estaban abusando de la cena del Señor. O sea, Corinto posiblemente estaba, pero no de buen humor. Y aparece Tito por allá. O sea, era un peligro de que esa gente molesta le pudieran haber hecho algo a Tito. Y no aparecía Tito. Entonces, vemos, hermanos, que cuando se confronta, y creo que todos estamos de acuerdo con esto,
Cuando se confronta el pecado cara a cara, con severidad, sin estar tolerándolo, no sabemos qué puede pasar. Y no se había confrontado únicamente a una persona que estaba en pecado, se había confrontado a toda la iglesia. Había un relajo ahí. De manera que no solamente la iglesia podría ser que se encontrara en una mala actitud contra Pablo y con todos sus colaboradores, sino que también habían falsos maestros que estaban hablando en contra de Pablo y de todos sus amigos. No sabemos, hermanos, qué pudo haber pasado exactamente en ese momento, pero Pablo no estaba tranquilo. Pablo estaba preocupado por la integridad física de Tito y también por la situación espiritual de la iglesia de Corinto. Porque acuérdense que Pablo los veía como mis amados hijos en el Señor. Pablo se sentía como el padre espiritual de ellos porque él fue por primera vez quien les predicó a Cristo. Y muchos de ellos creyeron. De manera, hermanos, que como un padre espiritual, él sentía un desánimo, un descorazonamiento. Se sentía descorazonado por el hecho de pensar que aquellos hijos en la fe se pudiesen haber apartado del verdadero fervor y la fe de Cristo por causa de las malas enseñanzas. Entonces, no sabemos, hermanos, si los corintios eran sabios o impíos. Pablo no lo sabía en ese momento. Recordemos el Proverbio 9, verso 7, que dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Esto es algo que es una verdad. Dios lo dice y muchos de nosotros lo hemos experimentado. De manera, hermanos, que en el verso 14, Pablo hace un aparente cambio de temática. Algunos dicen, pero es que lo que dice el 12 y el verso 13 del capítulo 2 no tiene nada que ver con el verso 14 al 17. Porque allá dice: cuando llegué a Troas a predicar el evangelio, yo estaba intranquilo, aunque tenía una gran puerta abierta dada por el Señor. Y ahora, ¿qué tiene que ver donde dice más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús? ¿Y esto qué tiene que ver? Ahorita lo vamos a ver. Pablo no explica que ya se encontró, en este momento que escribió la carta, que ya se encontró con Tito, ni los resultados del reporte que trae Tito de parte de Corinto. Eso lo podemos ver más adelante en el capítulo 7, verso 5. Sino que Pablo empieza y arranca con una celebración y él dice: más a Dios gracias. Y comienza una alabanza, una doxología de agradecimiento a Dios, como de decir: Dios finalmente escuchó mi oración, porque él estaba preocupado por Tito, de manera que dejó la evangelización y se fue a encontrar a Tito, que era allá en Macedonia, que era el lugar donde se lo podía topar en el camino cuando él venía para acá. Él dice: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es como si él estuviera diciendo: estaba tan preocupado, yo no estaba demasiado inquieto, pero Dios escuchó mi oración. En el capítulo 7, de segunda de Corintios, veamos esta misma situación que Pablo la narra más adelante en el capítulo 7, desde el verso 5. Y dice el apóstol Pablo: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Vemos que Pablo está diciendo de que él estaba atribulado.
Él tenía dolores, estaba muy afligido, no solo de dentro, sino de fuera, pero que Dios los consoló con la llegada de Tito. Pablo se topó en Macedonia, finalmente encontró a Tito. Y ¿saben qué, hermanos? Tito estaba bien. Y no solo bien, miren en el verso 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Los corintios, hermanos, se habían arrepentido. Corinto recibió la carta severa de parte del apóstol Pablo con solicitud, como vamos a ver en el verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, ven, ahí menciona la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, esa carta era severa, entristeció a los hermanos. Pero él dice que no lo lamenta porque ve la necesidad, hermanos, de confrontar el pecado, el error. Es necesario, hermanos, como el apóstol Pablo lo menciona acá, pero ahora el resultado de esto es el arrepentimiento verdadero de los hermanos corintios. En el verso 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí podemos ver claramente, hermanos, que cuando un verdadero hijo de Dios es confrontado en su pecado por medio de la palabra de Dios, claro que va a haber tristeza. Claro que va a haber mucha tristeza, va a ser contristado. Y el predicador que tiene el corazón porque hermanos, confrontar el pecado no es sinónimo de odio o rencor, sino de amor. El hecho de que alguien, hermanos, con la palabra de Dios se nos acerque a decirnos, hermano, estás obrando mal, pero con la intención de que recapacite, que vuelva sus pasos al camino del Señor, no es sinónimo de odio o de fastidio o de estar molestando a alguien. Aunque Pablo dice que él se goza de haberlos contristado, pero no por el hecho de que ellos se hubieran sentido mal por la carta que él les envió, sino porque se arrepintieron. Un creyente verdadero en este momento, cuando recibe esta reprensión de parte de Dios, porque es de parte de Dios, hermanos. Cuando es por medio de su palabra y Dios envía a un predicador que tenga las agallas de hablar con la verdad por medio de la palabra de Dios, es Dios hablando. Es Dios hablando al cual, aunque no nos guste, tenemos que prestar atención. Aunque nos saque lágrimas, debemos prestar atención. Y esto dice que según Dios, lo que produce en cada uno de los hijos de Dios es un verdadero arrepentimiento. Pero la tristeza, dice, verso 10, que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí está el detalle. Hay un tipo de tristeza, hermanos, que puede llegar a nuestra vida porque nuestro ego es lastimado, porque nuestro orgullo es lastimado, porque nadie tiene derecho en mi vida es privada. ¿Tú quién te crees para poder decir esto o aquello? ¿Acaso el predicador es perfecto? ¿Acaso el predicador que dice estas cosas cumple toda la ley de Dios a la perfección? La respuesta es no. Pero la tristeza, que es según Dios, produce un arrepentimiento verdadero. Recordemos, hermanos, que la salvación llega a nosotros por gracia, no por ser perfectos. De hecho, es por gracia y porque necesitamos salvación, porque no hay nadie perfecto en el mundo. Nadie puede llegar a ese nivel de perfección. Es por eso que es por gracia. Vemos que el apóstol Pablo
Y volvamos al capítulo 2, verso 14. Por eso es que el apóstol Pablo dice, se siente victorioso, porque no solo ya está tranquilo que Tito ya volvió con él, está bien, sino que ahora se siente victorioso porque Corinto se ha arrepentido, hermanos. O sea, esa carta que produjo tristeza, que produjo no tristeza solamente a Pablo, sino que también a todos sus colaboradores, sino también a toda la iglesia en Corinto. Pero esto podía haberse desatado en algo peor. Podría haber desatado una persecución más feroz contra el apóstol Pablo. Pero Pablo ahora celebra y dice gracias a Dios. Es una acción de gracias y glorifica a Dios. Y él dice, por eso Pablo se sentía que Dios lo estaba llevando siempre en triunfo. O sea, Cristo había triunfado. No había triunfado el enemigo. Satanás no había ganado ventaja, aunque parecía que todo iba para allá. En el verso 14, Pablo hace uso de esta palabra, dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La figura, hermanos, de lleva en triunfo es algo bastante interesante. Era una costumbre que se le llamaba a un desfile romano, cuando un general victorioso había llegado a una ciudad, había conquistado nuevo territorio para el imperio y había asesinado a más de 5,000 enemigos, y ese territorio ahora había pasado al imperio romano. Entonces ese general victorioso tenía derecho a un desfile que se le llamaba triunfo romano. En este desfile iba el general victorioso por delante en su carroza, la gente lanzaba flores aromáticas, los sacerdotes paganos iban quemando incensos con aromas agradables y dulces, y tras de ellos venía todos los trofeos que habían ellos capturado, entre ellos los soldados derrotados, el general, rey, lo que fuera, y todos los esclavos. Iban desfilando con él hasta llegar al punto final del desfile, donde muchos de ellos iban a ser sacrificados. Y otros, si tenían suerte, iban a ser perdonados, pero iban a vivir como esclavos para el imperio de Roma. En el verso 14, Pablo sigue diciendo, o sea que Pablo está diciendo que Cristo nos lleva en triunfo, haciendo alusión a esa metáfora del general victorioso, porque Cristo es el que gana la victoria, hermanos, no nosotros. Y Pablo se sentía como que él era parte de esa victoria, o sea, no había sido él era uno de sus generales también, había acompañado a Cristo en su labor. Ahora el apóstol Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, por eso dice Pablo, por medio de nosotros, porque es Cristo a través de los ministros llevando ese agradable olor grato de la predicación del evangelio, en el cual Pablo por todas partes estaba distribuyendo esa fragancia agradable. Dice, nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él estaba esparciendo el evangelio por todas partes. El hecho, hermanos, de que el evangelio sea esparcido por todas partes, cuando el predicador predica fielmente el evangelio de Cristo, se empapa también de ese aroma. Él está llevando el aroma de Cristo también. Llevar esa victoria que Cristo tuvo en esa cruz, esa victoria contra el diablo, contra el pecado, en el que nos ha hecho libertos a todos y cada uno de nosotros por medio de la fe. Recordemos que Cristo no solo murió, también resucitó y venció a la muerte. Y ahora nos esperan grandes y maravillosas promesas por causa de esa victoria que Cristo tuvo en la cruz. Amén. En el verso 15, Pablo continúa diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pablo, siendo ministro de Cristo, él dice que para Dios, el Padre,
todo ministro de Cristo que predica fielmente el santo evangelio de Cristo también tiene ese olor grato. Dios le ve con un olor agradable, el olor que tiene Cristo. Ese olor que despide Cristo para el Padre es una metáfora, hermanos. Nadie puede percibir ese olor o esa fragancia, pero tomando el símbolo de los rituales, tanto como de los judíos que quemaban incienso a la hora de los sacrificios, había un olor dulce en esos inciensos. Tanto como en las celebraciones paganas, también había una fragancia agradable. Y esa fragancia de aquellos que esparcen la victoria de Cristo, la llevan también los que predican ese evangelio de Cristo. Cada uno de los que predican de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de Dios no es muerte para todo ser humano, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios dice que Él quiere perdonar a todos los pecadores. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad y el deseo de Dios es que nadie se pierda, pero tampoco Dios va a obligar a nadie a salvarse. Veamos, hermanos, que Dios no quiere la muerte de nadie. En Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová del Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios quiere que cada uno proceda al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué dice, hermanos? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera, hermanos, de que no va a haber alguien el día del juicio final que diga: es que yo no sabía, o es que yo no entendí que era necesario. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahí es donde entran los falsos maestros, llevando un mensaje en el cual a la gente no le hablan del pecado. Pero el fiel ministro está constantemente llevando ese olor fragante, ese olor grato, que es el evangelio de la salvación por gracia. Dios quiere que todos se arrepientan y sean convertidos al evangelio. Amén. Y los que se pierden, hermanos, se pierden porque así lo han decidido hacer. Y vamos a ver por qué. Verso 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Los que rechazan el evangelio de Cristo, simple y sencillamente huelen a muerto. Están muertos y huelen a muerto. Pero aquellos que sí han creído en Cristo, los que hemos creído en Cristo, olor de vida para vida. Amén. En Juan 3:16, hermanos, podemos ver cuánto ha hecho Dios para que la gente sea salva. Pero este evangelio maravilloso de salvación, hermanos, puede, y esto es una realidad, es una verdad muy grande, hermanos. Este evangelio puede provocar dos cosas muy opuestas y muy importantes. Para unos puede ocasionar salvación, y para otros ese mismo evangelio puede ocasionar perdición. Veamos por qué. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué se necesita? Creer en Él. De manera que para aquel que cree, Cristo, su evangelio, su buena noticia es salvación. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y ¿qué, hermanos?
Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De manera, hermanos, que no hay excusa. Para unos es salvación, este evangelio, olor grato de vida para vida o olor de muerte para muerte. Juan 15:22, si yo no hubiera venido, este es el Señor Jesús hablando, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, que dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya está la ira de Dios sobre él para el que rechaza a Cristo. Su gracia, su obra. Para todo aquel que rechaza el evangelio, hermanos, ya está condenado. No se va a condenar, ya lo está. De manera que este mismo mensaje salvador es vida para unos y para otros es muerte. Tenemos un ejemplo muy importante, Pedro y Judas. Sí los conocen, ¿verdad? Pedro le falló al Señor, pero inmediatamente se arrepintió. Él amaba al Señor. Judas no creía en él. Dijo, aquí puedo hacer un billetito. Qué bendición, gracias Señor. Dios me bendijo y vendió al maestro. Dicen algunos que Dios lo salvó al final porque devolvió las monedas. No, Señor. La Escritura dice que él estaba ya puesto para condenación y estuvo escuchando las mismas palabras de Cristo. Él prefirió ahorcarse. Para unos es vida, para otros es muerte. En Hebreos capítulo 6, verso 4, hermanos, un versículo muy polémico del cual muchas personas dicen, aquí dice que es uno de los pocos versículos, pero afirman que aquí se pierde la salvación. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aparentemente esto quiere decir que hay personas que pecan y pierden su salvación. Pero veamos, hermanos, que acá dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Saben por qué es imposible que esta gente a la que se refiere el autor de Hebreos sean renovados para arrepentimiento? Porque rechazan a Cristo. El contexto del libro de Hebreos, hermanos, lanza muchas advertencias. De hecho, 5 de ellas parecen que la salvación se pierde. Una está en Hebreos 6:4, en la que hebreos, judíos, cristianos, están diciendo, no, pues nos dijeron que Jesús era el Mesías, pero no vemos nada claro, estamos atravesando situaciones difíciles, nos están embargando nuestras casas, estamos perdiendo y nuestros hermanos judíos siguen celebrando sus ceremonias en el templo. Regresemos a los sacrificios. Por eso en otro lugar dice, ya no hay más sacrificio por el pecado. Estos hombres estaban dudando de Cristo. El hecho de dudar de Cristo es que para ellos, hermanos, es imposible que sean renovados para arrepentimiento porque simple y sencillamente Cristo no les es suficiente a ellos. Quieren algo más. Quieren Cristo y riquezas, Cristo y bendiciones, Cristo y bienestar y felicidad y salud. Encontramos el mismo principio, hermanos, de que el mismo evangelio que a unos es vida, para unos es vida, para otros es muerte. Más adelante, verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos, que es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. El principio es el mismo, es una misma lluvia, 2 tipos de tierra. Una produce frutos y la otra produce espinos. La una recibe bendición, la otra recibe maldición.
La una está bendecida y la otra está a punto de ser quemada. Un evangelio, el mismo evangelio, puede ser predicado a muchos creyentes. Unos van a ser salvos y otros serán endurecidos. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. No producen los frutos que demanda el verdadero evangelio. Volviendo a la analogía del general victorioso, del que estaba hablando Pablo en el verso 14, estos esclavos, hermanos, acuérdense de lo que estábamos hablando, que iban desfilando tras el general. Unos estaban percibiendo ese aroma. Los soldados, el general, el pueblo estaban celebrando y percibiendo ese aroma fragante de las flores que caían y que los carros y los caballos pisoteaban, y muchos impregnaban ese aroma en sus ropas. Para muchos era motivo de celebración. Hemos ganado la batalla, tenemos nuevo territorio, hemos ganado riquezas, hay bendición. Pero para los que venían siendo esclavizados, estaban condenados a muerte. Ese mismo aroma para ellos significaba que pronto iban a morir. Misma condición, diferentes destinos. Un solo evangelio, pero posibles dos destinos. Eso va a depender del corazón de cada quien. Ahora, de manera, hermanos, que en el verso 16 Pablo continúa diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? La verdad, hermanos, que para predicar este evangelio de Cristo, el predicador debe de ser fiel al mensaje de Cristo y debe depender 100% de la capacitación espiritual que da Cristo a través de su Espíritu Santo. Por eso es importante que la palabra sea predicada con fidelidad. No debe incluir cosas que no dice la Escritura, no debe incluir ideas que no tengan que ver con el texto de la Biblia. Dios inspiró su palabra para nosotros. Y sigue el predicador, hermanos, debe ser totalmente dependiente de Cristo, de su palabra. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate que dice la palabra de Dios. Cuando ya le agregamos a esa palabra de Dios ideas, filosofías, costumbres, cultura, ya no tiene el poder que dice la palabra de Dios. Pablo dice que decíamos esa palabra como un niño recién nacido, esa leche espiritual que no está diluida con agua ni con nada más. Debe ser la palabra de Dios para que podamos percibir esos nutrientes que dice la palabra de Dios. Pablo agrega en el verso 17, hermanos, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay personas que falsifican la palabra de Dios. Hay personas que le cambian el sentido a la palabra de Dios. Hermano, el predicador no necesita, y esto se los digo por si ustedes tienen contacto con algún tipo de predicación que no salga de acá. Pero el predicador, hermanos, no tiene el poder de cambiar vidas. Solo la palabra de Dios, siempre y cuando es predicada con fidelidad. El poder del predicador nomás consta en hablar, hermanos, con fidelidad la palabra de Dios. No tiene la capacidad. Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es capaz. Nadie es capaz de transmitir salvación por sus propios medios. Nadie es capaz de transmitir condenación por sus propios medios. Es Dios y su palabra la que es viva y eficaz, la que puede hacer esa obra únicamente a través de su Espíritu Santo. El predicador solamente es un instrumento, un vaso de barro, siempre y cuando
trace correctamente la palabra de Dios. Pero hay algunos, y fíjate bien que Pablo dice, nosotros, se incluye él, Tito, Timoteo y todos sus colaboradores, no somos como muchos. Quiere decir, hermanos, se está refiriendo a muchos, o sea que hay muchos falsos profetas que falsifican, medran la palabra de Dios. La palabra medran es negociar con la palabra, hacer mercadería de la palabra. Y esto tiene la idea de un vendedor ambulante que anda por los pueblos, ustedes los conocen, los que venden aceite de serpiente o uña de gato y que dicen que le va a quitar hasta los barros de la cara, que le va a quitar las verrugas y las arrugas. O sea, productos milagrosos que son falsos. Esa es la idea. O productos pirateados. Mira este iPhone, este es el iPhone 21, pero vamos por el 15. No es que yo lo consigo por bajo de agua, ya están listos, nomás que no los quieren vender. Y te lo voy a dar vara. Bueno, conocemos eso. Así son muchos que están dentro de los púlpitos, medrando la palabra de Dios, falsificando la palabra de Dios, torciendo el sentido, prometiendo cosas que Dios no ha prometido, que sí están en la palabra, pero deben ser interpretadas correctamente. Imagínense, yo me imagino a este tipo de hombres diciéndole a Judas, no, mira, lo que pasa es que Dios tiene un propósito muy grande en tu vida, tú eres un visionario, tú vas a tener un ministerio muy grande, con esa lana que hiciste, además el Señor ya sabe, Él a eso vino a morir por ti y te va a perdonar. Es más, Él vino, hiciste bien, porque si tú no lo entregabas, pues entonces ¿cómo lo iban a crucificar? Eso es lo que harían, hermanos, muchos hoy en día, por dinero. Pedro dice, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y lo es. Por causa de esa gente sin vergüenza, dicen, las iglesias están llenas de ladrones. Y sí, hay muchas que se llaman iglesias y hay ladrones allí que estafan a la gente. Y por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, por dinero, van a decirle cosas dulces a las personas. Nunca van a confrontar a esas personas con su pecado, porque entonces pierden su ofrenda o su diezmo. Pero lo que quieren es llenar las bancas, quieren romper paredes y meter más bancas allá para que haya más ofrenda. No están predicando el verdadero evangelio de Cristo. Son personas sensuales que seducen a las almas inconstantes, como dice en el mismo capítulo, verso 14. Personas que con palabras endulzadas les dicen cosas bonitas a las personas, cosas que quieren escuchar. Tú eres un gran siervo de Dios y Dios tiene grandes planes para tu vida y yo tengo grandes planes con tu billetera. Pues no lo dicen, pero así es. Ese es el propósito, por avaricia. Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus deseos desordenados. ¿Quieren dinero? Hay pastores que hablan solo de dinero. ¿Quieren fama? Hay personas que hablan de fama. ¿Quieren lucir bien? Hay personas que hablan de lucir bien. Hay de todo, tipos de sabores. Para cualquier ideología hay un predicador o muchos de ellos. Personas que medran falsificando la palabra
de Dios. Y todavía tienen mucha gente que los defiende y dicen, pero es que no debemos juzgar. Además, no debemos hablar mal del siervo, el ungido de Dios, porque Dios te va a maldecir. Hermanos, Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, un evangelio medrado, un evangelio negociado. Verso 7, no que haya otro evangelio, no existe otro evangelio, solo existe uno. Pero hay quienes, dice, que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, sea un maldito de Dios. Pero muchos, cuidado con hablar mal del ungido de Dios. No es pecado decirle lobo rapaz a un lobo rapaz, hermano. No es pecado. Pablo les llama malditos y en otro lugar les llama perros y en otro lugar puercos. Y es verdad, hermanos. Y la verdad es que no debemos tolerar a ese tipo de rateros que medran la palabra de Dios. Pablo dice, nosotros no somos como muchos de ellos, que falsifican la palabra de Dios, que la adulteran, que la toman como por ganancia. Dice Pablo en el verso 10 de Gálatas capítulo 1, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. He ahí el detalle. Personas que dicen, si hablo de este tema, la congregación se me va a enojar y las ofrendas van a caer. No, ni Dios lo permita. Vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de cosas bonitas. Dios es amor, y sí lo es. Vamos a hablar de las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros si ofrendamos. Y hablan de dinero, de felicidad, de si le eres fiel a Dios, Dios te va a dar todos tus deseos, y citan el Salmo, todas las peticiones de tu corazón. Pero dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Si encomiendas al Señor tu camino, muchas cosas de las que no nos gustan, vamos a tener que hacer a un lado. De las que nos gustan, perdón. Entonces, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón porque nuestras prioridades han cambiado. Pero en estos lugares, muchos, y hermanos, tal vez podría ser repetitivo, pero les garantizo, les advierto desde ya, 2 de Corintios y todos los escritos de Pablo, el tema de los falsos profetas, de la apostasía, es muy recurrente. Lo vamos a escuchar una y otra vez. Es necesario recordar, hermanos, por qué el apóstol Pablo sigue. Verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo ya hizo el contraste. Nosotros no somos como esos que falsifican la palabra de Dios, sino que nosotros somos sinceros. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en que estamos delante de Dios. Primeramente, el predicador, hermanos, que tiene temor del Señor, sabe que cuando se para en el púlpito, no está tratando de hablar palabras bonitas para ser admirado después de la predicación y digan, qué bonito mensaje, miren, me hizo sentir pero re bonito. No se trata de eso. Se trata de cumplir con el encargo que Dios ha dado, de predicar la palabra de Dios con fidelidad, aunque muchos nos odien por eso. Con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Estamos delante de Dios y representando a Dios, hablando en nombre de Dios las palabras que Dios ya nos ha dejado, hermanos. Oremos cada uno de nosotros, hermanos,
para que a la congregación en la que Dios nos ha puesto, que es esta iglesia, hermanos, eso no falte, hermanos, en el corazón de los que se paren aquí a exponer la palabra de Dios. Pónganse de pie, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos aprendido, Señor, de que tu palabra es eficaz, puede transformar los corazones, Señor, puede ser dada para salvación para unos, para todos aquellos que creen, pero para otros que rechazan tu palabra, Señor, que para ellos es más importante su yo interno, su orgullo, sus prioridades, para ellos es condenación. Un mismo mensaje, dos diferentes destinos. Pero nosotros confiamos en tu gracia, en tu misericordia, en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder transformador que tiene tu palabra, Señor, que va a penetrar hasta lo más profundo de los corazones de los que estamos presentes, Señor, para hacer los cambios necesarios por los cuales tu palabra ha sido enviada, Señor. Nosotros queremos ser olor grato para ti, Señor. Ese olor de Cristo, ese olor que produce vida, Señor. Que ese mismo olor para otros sabemos y entendemos que es muerte, Señor, porque ya están muertos. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en esta congregación, que podamos mantenernos firmes y no ser como muchos que medran la palabra de Dios, que la falsifican, sino que tú nos des la integridad, Señor, la inteligencia, la sabiduría, el fervor para escarbar en esos tesoros, Señor, y poder extraer esas riquezas, esos nutrientes y poderlos servir en la mesa acá en el día del culto, para que tu pueblo, Señor, sea alimentado, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y confiamos que tú vas a hacer lo que conviene siempre para tu gloria, Señor, porque tú eres el único que debe ser glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.